Un día como hoy, pero de abril de 1858, ancló frente a este lugar el buque Cumberland, que navegó durante 85 días desde Génova hasta este puerto bajo bandera mexicana con el nombre de Tecolutla, palabra que para los italianos pues era impronunciable, ¿no? Ellos no sabían cómo pronunciarlo, Tecolutla, que era un velero de 1100 toneladas, por eso ese velero, ese buque no pudo entrar al río, porque se hubieran encallado ahí. En su interior venían alrededor de 60 familias, 234 personas debidamente documentadas en Génova cuando partieron, y ese documento se lo hicieron llegar al gobierno liberal de México. Hombres, mujeres y niños procedentes del Piamonte y Lombardía, gente en su mayoría campesinos y otros oficios necesarios para formar un pequeño pueblo en la que sería llamada la colonia modelo y que ellos pusieron el nombre de Villa Luisa. Imaginando aquella mañana del 23 de abril, al despejarse un poco la bruma del mar, volvemos a escuchar al vigía desde la cofia del mástil mayor. Cuando vio dibujarse la silueta de la costa, eufórico, después de casi 3 meses de navegación, gritó: ¡Terra! ¡Terra in vista! ¡México! El grito despertó a todos, tripulación y migrantes. Todos lloraban de alegría, dando gracias por haber llegado vivos y sanos. ¡Sono arrivato sani e salvi! Quiero imaginar la euforia de aquellos que en las últimas semanas de navegación a través del océano Atlántico habían pasado sed y hambre, el frío y la humedad en las galeras de aquel viejo velero. Primero que nada, los responsables de aquella nave bajaron a tierra para dar parte a la autoridad que se encontrara en el pueblo y pedir permiso para desembarcar, poco a poco, a aquellas 234 personas, maltrechas y hambrientas, pero con el ánimo y la fe renovadas. Nosotros, descendientes de aquellos, como prueba viviente, estamos aquí dando testimonio de los que partieron de Génova persiguiendo una ilusión, un sueño, que al final no todos lograrían, solo los más visionarios, los más osados, los más trabajadores, aquellos cuya fe demostró su carácter tesonero y su amor irrenunciable a Dios, la familia y el trabajo. Todas las familias que al final decidieron quedarse en México, pese a todo, tuvieron pérdidas familiares. Pagaron su cuota de sangre. Este hecho afianzó aún más su decisión de quedarse y perseguir su futuro. Con el paso de los años, el puerto de Tecolutla sirvió como referencia, como punto de partida de sus viajes comerciales y familiares. En lanchas, chalanes o pequeñas goletas abordaban los grandes barcos que anclaban frente a esta costa, donde cargaban los productos agropecuarios, especialmente la vainilla, y servían de transporte a los italianos para ir a Europa o Estados Unidos. Otros se trasladaban hasta los puertos de Tuxpan o Veracruz para de ahí iniciar su travesía, ya fuera a Nueva Orleans, Nueva York o directamente a los puertos europeos como el Havre, Génova y otros más. Desde tiempo atrás en México, Tecolutla había sido declarado puerto de cabotaje. Sirvió a nuestro país como puerto de abasto, armas y pertrechos en los tiempos de la independencia. Durante la Guerra México-Estados Unidos, la balandra de guerra Germantown participó bloqueando este puerto, dando ultimátum de rendición, lo cual nunca se logró. En los días de la intervención francesa, Tecolutla sería testigo de enfrentamientos entre patriotas liberales y tropas del regimiento de voluntarios austriacos. Días después de la toma de Papantla, esas tropas a pie y por el río avistaron a los colonos en la Congregación del Cristo, dejando para la historia la mención hecha por el oficial al mando. Los colonos italianos viven en condiciones miserables, igual a los naturales de estas tierras. Los italianos estaban en proceso de adaptación, de superación personal y de grupo, trabajando junto a sus vecinos y amigos mexicanos. Pronto vendrían los tiempos de cosechar los frutos de trabajo arduo y continuo. En los años posteriores, una parte de los italianos y sus descendientes se afincaron en este pueblo. Aquí vivieron y aquí se desarrollaron. Por todo lo que ha significado para esta descendencia desde entonces y hasta la fecha, damos un profundo agradecimiento a Tecolutla y su gente, pueblo hermanado con Gutiérrez Zamora por lazos de sangre y comerciales desde aquellos tiempos. Doy las gracias por permitirme dar estas palabras en un día como hoy, donde estamos celebrando los 168 años de la llegada de los colonos italianos a este puerto. Muchas gracias. Bienvenidos todos. Pequeño tuvimos la inquietud de averiguar la historia de mi familia. No se prestaba mucho, los padres o los abuelos no se prestaban mucho a darnos información,
por lo que tuve que empezar ya cuando tuve oportunidad en la secundaria, en la prepa, en la universidad, de empezar a investigar sobre estas familias que conformaron lo que es nuestra comunidad, la Villa Luisa de los Italianos. Con el paso de los años, cuando llegó el internet, tuve más oportunidad de investigar. Ya al conectarme vía internet con el padre José Benigno Silimánica, me instruyó, me ayudó y me guió para poder terminar este libro que narra la historia de cómo llegaron los inmigrantes, qué fue lo que hicieron, dónde vivieron y hasta dónde se trasladaron durante todos estos años, que hoy se cumplieron 168 años de la llegada del barco Cumberland Tecolutla a nuestra costa de Tecolutla.